nuestra adoración y podemos recibir de ti la luz de tu palabra. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude aplicando tu palabra en nuestros corazones, animándonos, motivándonos, consolando, dirigiendo, exhortándonos hacia la movilización, estableciéndonos para poder estar firmes en la esperanza, en el llamamiento. Padre, en el nombre de Jesús te pido que uses mi vida para poder exponer tu palabra y que por tu Espíritu Santo obres en el corazón de cada uno de tus hijos reunidos esta mañana en este lugar y cada uno de aquellos que habrá de detenerse para poder meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te damos las gracias porque lo recibimos. Amén. Aleluya. Lucas capítulo 19, verso 11. Hay una instrucción en este pasaje, es una parábola que está registrada ahí. Lucas capítulo 19, versículo 11. El tema que quiero utilizar es una instrucción que el Señor dio. No es el principio más importante en el cual quiero enfatizar, usted lo va a descubrir en el camino. El tema es: hagan negocios mientras vuelvo. Lucas capítulo 19, verso 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Vea que en el verso 11 dice que el Señor Jesús le dijo una parábola. Nosotros ya hemos enfocado el hecho de que una parábola es una historia ficticia que contiene verdades que se pueden aplicar desde lo natural hacia el plano espiritual, pero no es una historia verdadera, sino que es una ilustración. Ahora, nosotros tenemos que comenzar a meditar en la palabra en la primera frase: oyendo ellos estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿De qué está hablando Lucas en el registro? Tenemos que irnos más atrás en el capítulo, no lo vamos a hacer, solo se lo voy a explicar. Y lo que encontramos es la historia de Zaqueo. Zaqueo, un publicano, un recolector de impuestos que quería conocer a Jesús y que cuando supo que él venía, corrió a subirse a un árbol porque él quería ver quién era Jesús. Él quería verlo, quería conocer a ese del que hablaban tanto, que hacía milagros. Se desarrolla toda la narración con respecto a Zaqueo. Zaqueo se baja del árbol, Jesús se invita solo a su casa, algo que yo no he hecho todavía con usted. Jesús se invita solo y se va a meter a la casa de Zaqueo, y hay una declaración muy importante ahí, y Jesús dice que él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Jesús está hablando de Zaqueo. Zaqueo era el que estaba perdido. Zaqueo estaba perdido en la codicia, estaba perdido en las riquezas terrenales, estaba perdido en la injusticia porque seguramente cobraba más de lo que debía, puesto que era un servidor del Imperio Romano sometiendo a los israelitas. Y el Señor lo salvó, el Señor lo encontró, el Señor lo volvió al camino. Entonces Jesús dice: cuando esté en la casa de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces ahí viene la declaración del verso 11. Oyendo ellos estas cosas. ¿Cuáles cosas? De que Jesús había venido a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Jesús está revelándose como el Salvador. Oyendo estas cosas, el Señor continúa expresando o compartiendo una parábola, porque había dos detalles importantes aquí que nos van a ayudar a entender todo el escenario. Dice que estaba cerca de Jerusalén y estaba dirigiéndose hacia Jerusalén, y el Señor sabía que los apóstoles, los discípulos, pensaban que Él se iba a manifestar como rey. Ellos pensaban y ellos estaban esperando. Mire, siempre en la mente de los judíos ha estado la expectativa de Israel siendo restaurado y el reino de Dios, que fue dividido en el tiempo de Salomón, siendo restablecido. Y por eso es que esto del reino es un tema central en la Biblia, porque el reino de Dios viene.
Solo que hay un tiempo en los planes de Dios. Y entonces Jesús, sabiendo que los discípulos pensaban que Él se iba a manifestar como rey, pensaban que el reino se iba a establecer inmediatamente, Él tuvo que aclararles estas cosas y entonces ocupa esta parábola. Así que tenemos que saber que Él ocupa esta parábola para revelar algunos principios importantes que se aplican también a nosotros como iglesia, y también porque Él quería hacerles saber que el reino va a ser establecido, pero que hay un tiempo que tiene que ser cumplido. Para que entendamos todo el cuadro, tenemos que saber no solamente que antes de que el Señor entrara en Jerusalén sucedió lo de la historia de Zaqueo, sino que también tenemos que saber que después de esta parábola lo que sigue es aquel evento llamado la entrada triunfal, cuando el Señor pidió que le consiguieran un asno, se montó en el asno y entró a Jerusalén, y de una manera repentina los discípulos comenzaron a aclamarle y a decir: bendito el Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces es importante ver todo el capítulo 19. La historia de Zaqueo está antes. Jesús había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. La parábola que vamos a estudiar esta mañana está en medio, y después de la parábola Él entra en Jerusalén, lo aclaman como rey, pero Él quiere aclarar con la parábola que todavía no es el tiempo del establecimiento del reino. ¿Estamos hasta ahí, iglesia? ¿Estamos entendidos? El Señor pidió entonces un asno para entrar, y los apóstoles tenían que saber anticipadamente sus intenciones, de manera que aunque el Señor estuviera montado sobre el burro y entrara a Jerusalén y lo aclamaran como rey, en la mente y en el corazón de los apóstoles tenía que estar claro que eso era algo profético, que eso era nada más algo simbólico, anticipado, porque Jesús no estaba tomando el reino, el Señor no estaba presentándose para poder establecerse como rey, porque el reino vendría mucho tiempo después. Amén. Y de ese tiempo es que se nos habla en esta parábola. Así que esta parábola tiene varios propósitos. Número uno, aclarar que el reino no era algo inmediato en manifestarse. Número dos, que Él no tenía ninguna intención ese día de mostrarse, de revelarse como rey. Número tres, que Él tendría que irse y que cuando volviera, Él iba a volver como rey. ¿Y cuántos ya están entendiendo? Que Jesús tenía que irse y volver como rey. Cuarto propósito de la parábola, que sus siervos tenían que negociar durante todo ese tiempo. Mientras Él se iba y mientras Él regresa, sus siervos tienen que negociar. Y número 5, Él quería hacerles saber a los discípulos que Él ya sabía que hay opositores del reino. Hay gente que se opone al reino. Hay gente que no quiere el reino de Dios. ¿Cuántos están conscientes de eso? Hay gente que el diablo los tiene esclavizados y no los suelta. Pero hay otros que son opositores del evangelio. Hay otros que son opositores, no solamente son rebeldes, sino que irreverentes, y se oponen a Dios, se oponen a todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y Jesús en la parábola da a conocer que Él ya sabe que hay opositores. Vámonos entonces a la narración de la parábola. Verso 12. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que ven. Aquí está el centro del mensaje. Pero como en la parábola tenemos que descubrir cuál es la forma de aplicarlo, comencemos entendiendo que el hombre noble es Jesucristo. Él es el hijo de David. Él es el descendiente del rey David. Pero él es también el hijo del hombre. Así que Jesús está hablando de Él en la parábola, como lo hace en muchas otras parábolas.
Él se está comparando, se está describiendo como un hombre noble que tiene que irse a un país lejano. ¿Cuál es ese país lejano? El reino de los cielos. Y dice ahí que ese hombre noble tendría que irse para recibir un reino. En realidad, la narración de la Reina Valera se queda oscura, porque ir y recibir un reino no aclara el sentido de irse para ser reconocido como rey y luego regresar para gobernar. Y eso es lo que Jesús ha hecho. Él ha ascendido, Él está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces Él vendrá como rey, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, aparecerá con poder y gran gloria. El rey volverá. Entonces Jesús está hablando de Él. El país lejano es el reino de Dios, donde Él va a ser establecido, o donde ya fue establecido y constituido como rey eternamente y para siempre. En el verso 13 dice que llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas. Y les dijo: hagan negocios entre tanto que ven. 10 siervos, 10 minas. Hay una historia, la voy a cubrir el miércoles en nuestra noche de estudio bíblico, que es la parábola de los talentos. Esta es la parábola de las minas. En esta parábola el Señor le da una mina a cada uno. En la parábola de los talentos, Dios le da 2 talentos a uno, le da 5 talentos a otro, y le reparte a cada uno según la capacidad propia. Allí el enfoque es otro, aunque se parecen, y esto es lo interesante que vamos a cubrir el miércoles, aunque se parecen las dos historias porque tienen elementos fundamentales, muy importantes, hay diferencias. Entonces aquí el detalle es, este señor, este hombre noble, llama a 10 siervos suyos. Él no es rey todavía. Él llama a 10 siervos suyos, le da una mina a cada uno y le dice: mientras yo regreso, hagan negocios con esto. Ahora, las minas nos pueden hablar de las riquezas, de las habilidades otorgadas, en este caso por el Señor, por Dios, a cada ser humano. Y esto nos habla de responsabilidad y confianza. Dios a usted le ha dado la vida, Dios a usted le ha dado aliento, le ha dado fuerza, le ha dado recursos, le ha dado talento, le ha dado capacidades. El asunto es qué está haciendo usted con todo lo que Dios le ha dado para su gloria. Por ahí va el asunto. Porque la mayor parte de seres humanos son enfocados desde la infancia en una forma egoísta, de una manera egocéntrica. Y no descubrimos que el propósito de la vida es servicio. Cuando usted sirve a otros, usted tiene propósito de vida. Pero cuando usted vive solamente para usted mismo y cuando espera que otros vivan para usted, usted se va a frustrar. Esa es la razón de tantos problemas en el matrimonio. Cuando la mujer se casa para tener un hombre que la cuide, que la ame, que esté ocupando su vida por ella. Cuando el hombre se casa para tener una esclava, la de adentro, la que haga todo, la que cocine, la que lave, la que planche y todavía lo cubra de amor y lo mime, y viven de esa manera, las expectativas no se van a cubrir. Y entonces vamos a tener 2 frustrados, 2 decepcionados, porque no han descubierto la verdadera razón de vivir. El propósito de la vida está en el servicio, está en la utilidad, está en poder ayudar a levantar a otros. Y sí, Dios se encarga en su justicia de honrarnos, de bendecirnos, de que nos sirvan, de que nos ayuden, de que nos den. Pero nuestro propósito de vida tendría que ser instrumentos de bendición en la mano de Dios. Cuando usted es un instrumento de Dios, a usted no le importa qué es lo que usted está recibiendo, porque usted sabe que un día viene una recompensa de los cielos. Y por eso el apóstol Pablo habla en estos términos, de que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Las esposas deberían de tratar a su esposo como para el Señor. Los esposos a las esposas como para el Señor. Es un asunto de entendimiento de que por honrar a Dios vamos a hacer, a soportar, a perdonar, a pasar por altas situaciones que no son justas, pero dejemos eso de la justicia para más adelante. Y seguimos enfocados en hacer lo que tenemos que hacer con tal de agradar a aquel que nos ha llamado, a aquel que nos ha adoptado como sus hijos. Entonces las minas nos hablan de recursos, nos hablan de lo que Dios nos ha confiado, lo que Dios nos ha dado como individuos. Literalmente,
Una mina era equivalente al sueldo de 3 meses. Entonces podríamos hablar, por ilustrar la historia, de que fue algo así como que aquí en nuestro ambiente, porque en Estados Unidos sería otro, en Sudamérica sería otro. Aquí en nuestro ambiente como que un empresario, un dueño de una empresa llama a sus empleados y les dice: miren, fíjense que vamos a detener las acciones ahorita, pero ahí les dejo $1,500 a cada uno, el sueldo de 3 meses. Y cuando yo regrese, quiero ver las ganancias. Así que la mina equivale a un salario de 3 meses y en nuestro ambiente podría dar un poco menos de $1,500. Ahora, la enseñanza principal entonces es que los siervos, y los siervos nos representan a nosotros. Jesús es el hombre noble, amén. Los siervos somos nosotros porque somos siervos del Señor. Si Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Nosotros somos los siervos a los que el Señor nos ha confiado algo de valor, nos ha confiado un tesoro, nos ha confiado habilidades, riquezas, talentos, nos ha dado una vida. Y nosotros tenemos que negociar para poder entregar cuentas cuando el Rey vuelva. Y esto Jesús lo enseñó muchas veces, hermano. ¿Recuerda usted la historia, esa parábola de la higuera que maldijo el Señor? ¿Por qué la maldijo? Porque no tenía fruto. ¿Y por qué no tenía fruto? Porque no era tiempo en que hubiera fruto. Jesús lo hizo a propósito. Hubieron muchas acciones que el Señor realizó para poder dar lecciones prácticas de vida. Hubieron otras cosas que el Señor hizo, como esto de usar parábolas, para poder enseñar, de manera que muchos no entendieran y que a los que les fuera revelado por causa de la comunión, por causa de la cercanía, de la búsqueda, sí pudieran recibir ese entendimiento. Pero Jesús siempre estaba enseñando de cosas prácticas de la vida. Y en esa historia, porque esa no es parábola, de la higuera que fue maldecida por el Señor, en realidad Él está hablando acerca de la gente infértil, de la gente que no lleva fruto. Cuando nos vamos a la parábola de los labradores malvados, que no le quisieron dar los frutos de la viña al dueño de la viña, y que los manda a matar o a castigar y le entrega la viña a otros, esos otros representan a la iglesia. Dios está esperando frutos de parte de la iglesia. Los israelitas no dieron fruto de alabanza, no dieron fruto de conversión genuina, de compartir vida, de impartir a otros, de compartir el conocimiento de la ley, en nuestro caso el compartimiento de la palabra de Dios. Y entonces Dios lo que hace es que cambia el grupo de obreros, lo sustituye y ahora somos la iglesia. De manera que esto de dar frutos, de tener una vida que glorifique a Dios, se encuentra a través de diferentes historias y enseñanzas. Y en esta, de una manera bien clara, el Señor Jesús lo que está diciendo es: yo soy el hombre noble, me tengo que ir, el reino no se establece todavía, me tengo que ir porque voy a ser establecido, declarado rey, y voy a volver, siervos. Y cuando vuelva, yo espero ver la ganancia de aquello que les he confiado. Entonces, todo creyente tiene que entender que esta instrucción dada de una manera figurada en el verso 13, negociada entre tanto que vengo, tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Ahora, supongamos que aquí solamente hay 10 personas. Y yo le estoy compartiendo la palabra a 10 personas. Y supongamos que yo soy ese empresario y le doy $1,500 a usted. Y le digo: voy a volver en un año. ¿Cuánto dinero cree que usted podría conseguir o hacer con $1,500? Algunos comienzan a pensar: voy a vender chicles, voy a vender dulces, voy a vender churros. Otros comenzarían a pensar: voy a comprar ropa, voy a comprar calzado. Cada quien, ¿verdad? En su habilidad, en su mente comenzaría a proyectarse: voy a poner una tiendita. Cada quien comenzaría a buscar el camino según su capacidad, según sus propias ideas, cómo poder hacer producir esos $1,500. Ahora, quiero que ocupo eso como ilustración para que usted se meta en la historia. ¿Qué haría usted con $1,500? No, eso no, hermano. No me están diciendo pagar las deudas. Pues si las paga y se queda otra vez sin dinero.
No, estamos hablando de invertir, estamos hablando de negociar, estamos hablando de hacer producir el dinero. Entonces la idea, la ilustración que el Señor está ocupando aquí, tenemos que trasladar al plano espiritual. Con $1,500, una pareja podría vivir tranquila unos 3 meses, con su comidita ahí, con su provisión, pagando el agua, pagando la luz y viendo Netflix todo el día. $1,500 es suficiente para 3 meses. Pero alguien se podría confiar entonces y no invertir eso. Con $1,500, bueno, una pareja podría sentirse, bueno, más o menos segura. Porque a otros no les alcanza ni para un mes. Porque eso también es relativo, ¿verdad? En cuanto al nivel de vida de cada uno. Pero para muchos, $1,500 significaría seguridad. Significaría estabilidad. Pero no hay una mentalidad de invertir, de producir. Y ese es el asunto que está siendo tocado aquí. Pensar en ser productivos. Pensar en poder multiplicar lo que se nos ha confiado. Y en este sentido, hermanos, yo creo que todos necesitamos que Dios se revele en nuestra vida y que nos haga entender, por ejemplo, Dios le ha dado a usted la vida. ¿Cuánto creen que la vida es valiosa? Dios nos ha dado el aliento, las fuerzas. Bueno, de hecho, un solo ejemplo, la voz, como dice Marco Vidal, nos ha dado el regalo de la voz para cantar. ¿Cuántos cánticos han surgido de su corazón para Dios? Hay gente que tiene voz pero no canta. Podemos tener manos y no somos productivos con nuestras manos. Podemos tener talentos, habilidades, hay tantas cosas que podemos hacer. Es realmente maravilloso el hecho de que Dios nos ha dado capacidades tan amplias, tan vastas, nos ha dado la posibilidad de hacer tantas, pero tantas cosas. Nuestras manos son herramientas que sirven para muchísimas cosas, ¿no? Su mano le sirve como desatornillador, le sirve como brocha, le sirve como tenaza, su mano le sirve como martillo, su mano le puede servir de muchas formas. Es maravilloso la forma en que Dios nos ha creado. ¿Cuánto lo creen? El asunto es qué estamos haciendo con nuestras manos. Hay gente que solo escribe, hay gente que solo barre, hay gente que solo levanta pesos y hay tantas cosas que podemos hacer con nuestras manos. Entonces el asunto es pensar en eso. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que Dios me ha confiado? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Usted tiene que salir de esa etapa de la infancia que confiesa estoy aburrido. Tiene que involucrarse en algo. Usted tiene que ser parte de algo más grande que usted para que usted tenga razones por las cuales vivir. Usted tiene que enfocarse en un círculo mayor que el que tiene que ver con su propia vida. En afectar, bendecir, servir, levantar, honrar a otros. Y en eso usted va a encontrar satisfacción. El próximo domingo le voy a mostrar unas imágenes que me mandó Félix Orellana, un ex estudiante del CEN. Él se fue para África, para la India. Él se fue para la India. Y han andado haciendo misiones. Hoy está en Nicaragua. Él me está invitando a ver cuándo voy a Nicaragua. Pero anda en misiones. Yo no sé para dónde se ha ido ahora. El próximo domingo se lo voy a mostrar. Y él anda en misiones, compartiendo el Evangelio, llevando salvación, llevando esperanza, repartiendo Biblia, predicando el Evangelio, porque a él se le confió algo, se le entregó un conocimiento, se le entregó la revelación de la palabra. Él tomó esa revelación de la palabra y la ha llevado al otro lado del charco. ¿Y usted qué está haciendo con la palabra? No, pues aquí, pastor, mira qué aburrida, pasó toda la semana. Si yo no salgo, pastor, yo soy encerrada, paso. Pues ya es tiempo que salga, hermano. Si yo, pastor, mira que yo no sé qué hacer, pues ore para que Dios le diga qué puede hacer. No, que yo del trabajo a la casa, yo soy muy casero, pastor, y muy trabajador, del trabajo a la casa. Pues mire que eso sí es aburrido. Vivir solo para trabajar y trabajar solo para vivir, como que no está muy grande su círculo ni su visión. Hay que detenernos y pensar en esto. ¿Qué puedo hacer yo? ¿En qué me puedo involucrar yo en mi vida? Para mí es una satisfacción el poder tener reportes como este del hermano Félix, contándome lo que está haciendo, familias cambiadas, vidas transformadas, iglesias tocadas, porque él es solamente un granito, un fruto del centro de entrenamiento ministerial. Y el centro de entrenamiento ministerial es un ministerio que ha sido sostenido con sus ofrendas, con sus oraciones, con su servicio, con el servicio de los colaboradores. Entonces nosotros no hemos ido, pero él sí ha ido y ha tocado la vida de muchas personas. Y eso trae satisfacción para él, trae satisfacción para mí y tiene que traer satisfacción también para usted, si ha estado involucrado en todo esto. Entonces este es el asunto. Pensar en que la vida es muchísimo más
que criar hijos y pagar cuentas. La vida es muchísimo más que eso. La vida tiene que ver con algo tan amplio. Podemos involucrarnos en grandes cosas. Podemos involucrarnos en el reino de Dios y ser fructíferos. Así que tenemos que pensar en la mina que Dios nos ha dado. Otra forma de enfocarnos, ocupando este ejemplo del Evangelio, es la mina podría ser considerada también la revelación del Evangelio. A usted le ha sido revelado el Evangelio. Recuerden que hace poco prediqué acerca de que somos vasos de barro y tenemos un tesoro en este vaso de barro. ¿Cuál es el tesoro? El tesoro del Evangelio. El tesoro de la presencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer con ese tesoro? Usted puede tenerlo guardado y usted es salvo para la gloria de Dios. Y bendito Dios que ha sido alcanzado para ser salvo. Pero ¿qué ha hecho con el tesoro que le ha sido confiado? ¿Qué está haciendo usted con la presencia de Dios en usted? ¿Qué está haciendo usted con el conocimiento de la palabra de fe, la palabra de autoridad, la palabra de poder? ¿Qué está haciendo usted con la palabra? Porque usted puede haber estudiado y no estar usando la palabra. Usted puede haber sido entrenado, haber sido instruido y no estar dando frutos. Entonces, esta parábola tiene que hacernos pensar. El Señor ha dicho que mientras Él no regresa, es tiempo de negociar. Y hay que trasladarlo de negociar al plano espiritual. No es poner a trabajar el dinero, no es comprar y vender para hacer más dinero, sino que es involucrar nuestra vida en el reino para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Es ocuparnos en el discipulado, en el evangelismo, en la instrucción de niños, en la instrucción de jóvenes. Hay lugar para todos. La palabra incluso dice que las mujeres mayores deberían de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Hasta para eso hay espacio en la Biblia. Porque una mujer joven, una mujer recién casada, necesita saber en dónde se metió. Y necesita ser aconsejada sobre cómo tratar al esposo. Cuando no recibe ese consejo, va a ser otra frustrada más y al final va a terminar igual que la mayoría de matrimonios, en esos conflictos, en esos roces, donde la vida no es satisfactoria, porque no hubo quien la enseñara. Hay lugar para todo en el reino de Dios. El asunto es, ¿qué está haciendo usted con la mina? Usted está representado en la parábola como uno de los 10 siervos. Y a todos por igual el Señor les ha dado una mina del tesoro del Evangelio, una mina del conocimiento de Cristo, una mina que es la salvación eterna, una mina que tiene que ver con la herencia, que tiene que ver con la adopción como hijo. ¿Qué está haciendo con él? Esa es la gran pregunta. Así que hay que enfocarnos. ¿En qué negocio puede involucrarnos? Recuerden que el Señor Jesús, cuando se perdió siendo un niño y su mamá lo reprendió, ¿por qué nos hiciste esto? Porque se regresó. Era costumbre de los judíos ir al templo y luego de estar unos días allí en la ciudad, regresarse a sus ciudades de origen. Pero Jesús, mientras iban de regreso a la ciudad donde vivía, se regresó y lo encontraron en el templo. Y le reclama a su mamá, ¿por qué no hiciste esto? Y Jesús le responde, que no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando estamos sirviendo en el CEN, estamos en los negocios del Padre. Cuando estamos acá reunidos, estamos en los negocios del Padre. Cuando usted está en su oficina, en su trabajo, y usted mantiene su testimonio y está hablando a otros de Cristo, o está mostrando a Cristo en usted, estamos en los negocios del Padre. Pero cuando usted vive como parte de los cristianos de la secreta, que nadie sabe que usted es creyente, ni Biblia ocupa, porque ahora en el teléfono se anda todo. Ni mucho menos que le va a salir un gloria a Dios. Dios guarde. Que no le va a salir un aleluya o un amén en frente de sus amigos. No, que no le puede dar color. Si usted vive de esa manera, usted está como una mina que la ha envuelto en el pañuelo, como sucede aquí con uno de los siervos. Dice en el verso 14, y este es el otro enfoque, que habían ciertos conciudadanos que aborrecían al Señor y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. En este punto, Jesús está dando a conocer a los discípulos y especialmente a los apóstoles que Él va a regresar como rey, que les está dando un tiempo a cada uno de ellos para poder negociar mientras Él regresa, pero también está revelando que Él ya sabe que los judíos no lo quieren a Él como rey. Los judíos llegaron al punto de decirle a Herodes que matara al Señor
porque no tenían más rey que al César. ¿Recuerdan cuando Jesús fue crucificado? Nosotros no tenemos más rey que el César, le dijo. Entonces los conciudadanos son los judíos. Los conciudadanos que le aborrecían son el pueblo de Israel, que gritaron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero también esta parábola contiene una historia que en aquel tiempo, en la época de Jesús, era fácil conectarse con él, y es un hecho histórico registrado por Flavio Josefo, uno de los historiadores judíos, quien registró que Arquelao, uno de los hijos de Herodes, se fue a Roma cuando su papá, Herodes el Grande, murió, porque en Roma lo iban a establecer como rey de Judea. Y habían judíos que no querían a Arquelao porque Arquelao había sido un gobernador sangriento, sanguinario, malvado. Entonces los judíos mandaron como a 50 hombres, mandaron una delegación para protestar por el nombramiento de Arquelao. Entonces cuando Jesús está agarrando la parábola, Jesús está agarrando este hecho histórico y lo está aplicando a sí mismo. Los conciudadanos que lo aborrecen son los judíos. Pero en la mente de toda la gente que le escuchó en ese momento, claramente se conectaban con la idea de que Arquelao iba a ser establecido como rey, pero que habían personas que no querían recibirlo como rey y que había sido mandado un grupo de embajadores o representantes del pueblo para protestar, para que no lo nombraran como rey. Y ese es un hecho histórico real. Pero la aplicación importante aquí, espiritualmente hablando, es que los judíos rechazaron a Jesús. Los judíos quisieron matar a Jesús. Los judíos no le reconocieron como rey. A pesar de todos los milagros, a pesar de todas las señales que él ya había hecho, registradas en uno de los evangelios, viene un fariseo en una ocasión y le pregunta, o le dice: ¿y qué señal haces para que te creamos? Le voy a dejar de tarea eso. Busque dónde está eso en la Biblia. ¿Y qué señal haces para que te creamos? Y cuando usted encuentre eso en la Biblia, váyase para atrás y se va a dar cuenta que él ya había hecho un montón de señales. Pero como no lo querían, simplemente ellos estaban buscando razones o pretextos para rechazar. Así que avanzamos en el verso 15, en la narración de la parábola, y dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Mis hermanos, es importante meternos en la historia, porque estamos representados en la parábola. ¿Cuántos de verdad lo creen? Amén. Los 10 siervos nos representan a nosotros, y las minas representan lo que hemos recibido de parte de Dios por igual. Una salvación, una herencia, la presencia de Dios, una esperanza, un conocimiento de las cosas espirituales. A todos y a cada uno de nosotros por igual se nos ha dado. En otras palabras, a todos se nos ha dado lo mismo. El miércoles, cuando ocupe la parábola de los talentos, ahí voy a hablar de cosas diferentes. Pero aquí se nos está hablando de que a todos se les dio lo mismo. Es como esto. Toda la gente que va a estudiar recibe la misma enseñanza, pero no todos la atesoran. Y no todos producen fruto. Nada menos el día de ayer le decía eso a los estudiantes. Todos reciben la misma enseñanza, todos son expuestos a la misma explicación. ¿Cuál es la diferencia? La tierra, la parábola del sembrador. La misma semilla cae en la tierra. Pero hay una tierra que es junto al camino, o sea, está pisoteada, está bien dura, la semilla no entra. Hay otra tierra que es junto a pedregal, hay piedras, y la semilla puede penetrar, puede germinar, pero se ahoga. Hay diferentes tipos de tierra, y en esa parábola, la tierra somos nosotros. O sea, es interesante aprender a ver la parábola, porque Jesús siempre habló: el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es como, y así comienza esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino. Entonces, el reino de los cielos nos está hablando acerca, literalmente, del reino de Dios establecido en la tierra.
Y entonces nosotros ahora entendemos que hay un tiempo que todavía hace falta y ahora es corto para que el reino de Dios se establezca. Pero se nos anticipa qué es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando Él venga como rey, porque el verso 15 dice, vuelto Él, ¿quién Él? El hombre noble. Después de recibir el reino, Jesús viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él entonces va a llamar a cada uno de los siervos a los cuales les había dado el dinero, el tesoro. ¿Para qué? Para saber lo que había negociado cada uno. Hermano, si el Señor nos pidiera cuentas ahora, ¿qué cuentas le entregaría a usted? Ay, Señor, porque andan tíos permanecí en el CCR por 15 años. Ay, Señor. Pero acordate, Señor, que serví en la escuela bíblica 4 años. Y los otros 11 apagados. Pero, Señor, yo también guié a mi primo Guillermo para eso. Pero y su vida espiritual, y su comunión, y su pasión, y su adoración, y su relación con Dios, tibio. Es importante pensar que Jesús está hablando acerca de frutos, vidas cambiadas, vidas que afectan a otros, compartir, impartir lo que nos ha sido dado. Entonces en el verso 16 dice que vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. No, el Señor quería que se emocionaran, hermano. El Señor quería que los discípulos entendieran que esto trae grandes repercusiones espirituales. Pero como nosotros seguimos como el avestruz mirando para abajo, no miramos las cosas grandes que hay en lo espiritual. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Yo me imagino, hermano, que esto es como cuando usted estudiaba, o cuando usted estudia y va para un examen y usted sabe que está listo. Que venga el examen como venga, de 4 páginas, revés y derecho si quiere. Yo aquí estoy listo, preparado. No me intimida, no tengo miedo, estoy listo. Yo imagino estos dos hermanos cuando sabían que el rey iba a venir, ellos estaban aguardando con expectativa el momento de entregarle cuentas al rey y decirle, Señor, tu mina se ha multiplicado, hay fruto, hay ganancia, hay resultados, Señor. Estaban emocionados. Yo me lo imagino, ¿verdad? Cuando el primero vino, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y vean que hay un elemento importante aquí. Tu mina ha ganado. No dice, pues mira, Señor, que debido a mi habilidad, mis grandes facultades, mi concentración y las amistades y haber actuado con prudencia y con sabiduría, las inversiones que hice pudieron lograr. No, tu mina. ¿Sabe qué significa eso? Que hay una naturaleza en el tesoro de Dios, en el Evangelio, que cuando usted lo comparte va a producir resultados por sí solo. Usted no tiene que esforzarse por convencer a nadie. Usted no tiene que esforzarse por convertir a nadie. Es Dios por su Espíritu Santo que hace eso. Es Dios por su Espíritu que lo puede hacer vivir en un nivel de vida diferente, dando fruto. No es usted produciendo el fruto, es la presencia del Espíritu Santo en usted. ¿Sabe? Nosotros podemos tratar de portarnos bien y no lo logramos. Podemos tratar de ser amorosos, podemos tratar de ser cariñosos, de ser perdonadores, de ser pacientes y terminamos, ay Dios mío, dame paciencia porque no aguanto. Porque nosotros no podemos. Entonces lo que tenemos que hacer es apartarnos y dejar que Cristo crezca, que sea Cristo viviendo en nosotros. Esa es la revelación del apóstol Pablo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que llegar individualmente a entender ese secreto, hermano. Dejar que Cristo vive en nosotros. Porque nosotros a veces queremos hacer lo que a Cristo le corresponde. Queremos ser santos. Usted no puede producir santidad, yo no puedo producir santidad. Usted no puede ser justo. Usted no puede ser misericordioso. Es Dios en nosotros produciendo el querer como el hacer. Es Dios obrando. Usted conoce Gálatas donde habla de los frutos del Espíritu. No son sus frutos, es el fruto del Espíritu. Entonces lo que tiene que hacer es matarse, suicídese, espiritualmente hablando.
Es necesario que usted muera. Es necesario que usted mengue, como dijo Juan el Bautista. Suena fuerte, suicídese. Y no es un hijo, tome su grupo. ¿Y para qué? ¿Para andar paseando allá en Vegas, para andar allá en Hollywood, para andar allá en Disney? No, tome su cruz significa estoy dispuesto a morirme. Y sígame. ¿Hacia dónde? Hacia el Gólgota, hacia el lugar de la crucifixión. Pero es más galán andar la cruz colgada, ¿verdad? En vez de andarla cargando. Es mejor andar la cruz colgada, ¿verdad? En lugar de llevarla cargada hacia el lugar de la crucifixión. Eso nos habla de muerte, ¿verdad? ¿Sabe por qué pecamos? Porque estamos muy vivos. ¿Sabe por qué no perdonamos? Porque estamos muy vivos. ¿Sabe por qué somos injustos? ¿Por qué somos como somos? Porque no nos hemos muerto. Y el apóstol Pablo dice, hagan morir lo terrenal. Y yo se lo dije en mi versión moderna 2023, JAC, suicídese. Muerte a su carne. Usted tiene que hacer morir su carne para que la vida del Espíritu pueda manifestarse. Entonces, el hecho de que el siervo le dice, Señor, tu mina ha ganado. Y el otro también viene, Señor, tu mina ha producido, nos enfoca en la naturaleza del tesoro que nos ha sido dado. El tesoro del Evangelio, el tesoro de la presencia de Dios, el tesoro de la esperanza de la salvación, el tesoro de la adopción como hijo. Usted ha sido adoptado como hijo y Dios quiere que usted muestre a otros qué significa ser adoptado. Usted ha sido salvado. Dios quiere que usted con esa mina de la salvación le muestre a otros cómo vivir como un hijo de Dios que ha sido salvado. O sea, la mina en sí misma puede producir frutos. Es mi oración que Dios le dé entendimiento sobre eso. Luego, el servicio brindado va a ser recompensado, de manera que hay una relación entre las ganancias obtenidas y la recompensa. Pero vea esto, una mina produjo 5 minas y otra mina produjo 10. O sea, hermano, de que esto de la fructificación no es algo que está limitado. Volvemos al caso del hermano Félix. Está dando fruto con el conocimiento que recibió de la palabra. Un fruto que otros ni siquiera han llegado a la mitad del fruto que han alcanzado. Podríamos mencionar pastores que fueron establecidos en el ministerio. De hecho, podría incluirme yo, gloriándome en el Señor, haciendo un fruto del ministerio de enseñanza de agua viva y considerar el fruto personalmente en el ministerio que Dios ha permitido tener, o de lo que Dios ha hecho a través de mí, y pensar en que hay otros que han hecho cosas más grandes que las que yo hice. Hay otros que han hecho cosas más pequeñas que lo que yo hice. Pero el punto es, todos podemos hacer algo con la mina que el Señor nos ha dado. Todos podemos hacer algo con la revelación, con el Evangelio, con la palabra. Todos podemos hacer algo con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Todos podemos hacer algo con la esperanza de salvación que nos ha sido revelada. El asunto es que hay muchos que no están haciendo nada. Y entonces llegamos al verso 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina. Mire qué triste, hermano. ¿Usted dónde va a estar en el día de los galardones? Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada. No, sí, si usted ha perseverado, que le disfruto. No, pues si usted para la gloria de Dios ha permanecido, a veces arrastrando los pies, a veces ha estado en la lucha, y gloria a Dios, bendito sea Dios por su misericordia. Hermano, su salvación es algo por lo cual estar agradecidos con Dios y por lo cual darle la gloria. Pero el Señor busca fruto. Él está esperando fruto, no que le devuelva la mina. Así que viene el tercero, y hasta ahí se acaba la historia, porque ahí nos sigue contándonos la historia de los otros 7 que faltan. Aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Como que fuera viejita, ¿verdad? Guarden el pañuelo, busca una cartera vieja y esconde la cartera vieja en un cajón viejo. Y el cajón viejo en un armario viejo. Y el armario viejo en una casa vieja. Todo viejo. Así que aquí está tu mina, la he tenido guardada. Pero mire el verso 21. Y esto nos tiene que ponernos a pensar. Y tiene que ponernos a pensar de tal manera que reaccionemos, hermano.
porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Hermanos, ¿será que habrán cristianos que tienen un mal concepto de Dios? Es que Dios es injusto, es que Dios no me oye, es que yo no sé por qué Dios ha permitido que a mí me pase esto, es que yo no entiendo. Cuando el creyente no confía en Dios, cuando el creyente no puede confiar en aquel que ha mostrado su amor enviando a su Hijo a morir por sus pecados y para salvar, cuando el creyente no valora verdaderamente la salvación y no entiende los tiempos de Dios, no entiende los planes de Dios, puede vivir de una manera equivocada como este hombre. Sé que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Esto no es poca cosa, ¿no? Imagínense que, me imagino que me dijeran a mí eso, o que se lo dijeran a usted. O sea, ubíquese usted y que usted le diga, si usted es una persona interesada, a usted le gusta recibir, cosecha y no siembra. Usted no da, pero bueno, para pedir sí es. Usted no comparte, a usted no se le cae nada, pero andar esperando que otro le den, ahí sí. Eso es lo que está diciendo este hombre, al rey. Eres un hombre severo que tomas lo que no pusiste. Usted es un egoísta. Usted es un interesado. Le digo, esto que le dijeron a este rey era una ofensa grave. Yo digo, qué terrible que a mí me trataran de esa manera. Y quiero que usted se ponga en los zapatos y piense, qué terrible que alguien piense así de usted. Ahora, como es el Señor Jesús quien está explicando la parábola, entendamos que Él está revelando que ese es el corazón de muchos siervos que piensan de Dios de esa manera y por eso no sirven a Dios, por eso tienen su vida guardada. Son aquellos que probablemente hasta el día de hoy confiesan, es que mire pastor, usted habla de venir, de congregarse, esto y lo otro, pero yo si yo no trabajo, ¿cómo? Increíble, porque la Biblia dice que las aves del campo no tienen graneros y comen. La Biblia dice que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos. La Biblia dice que los gentiles, y fue Jesús quien lo dijo, la Biblia dice que los gentiles buscan esas cosas, pero Él nos dio promesa que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas nos van a ser añadidas. Y ya viene, ya se acerca el principio poderoso que es el que quiero realmente aplicar en su vida. Porque Dios es bueno, hermano. Dios no es severo. Dios no es alguien que toma lo que no puso, al contrario, da al que no merece, al que es indigno, y eso se llama misericordia. Dios no ciega lo que no siembra, al contrario, Él es el Dios de toda gracia, y de su gracia tomamos todo abundantemente. Y hay algo grande que Dios está haciendo, que más adelante, desde que este año se termine, usted se va a dar cuenta y se va a acordar de este mensaje. Y va a decir que eso estaba hablando el pastor. Ahí lo dejo en pausa. Verso 22. Entonces se le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Este hombre estaba menospreciando al Señor. Yo creo que hay muchos cristianos que menosprecian a Dios. O sea, su nivel de fe no es lo suficiente como para llegar al compromiso. No es suficiente como para llegar a nivel de entrega, de fidelidad, de confianza. Porque hermanos, las vidas entregadas nos hablan de dos cosas, responsabilidad y confianza. Dios le ha dado a usted la responsabilidad de negociar con lo que le ha dado, pero al mismo tiempo Dios ha confiado en usted y lo deja en la libertad de negociar, de que usted viva, de que usted actúe, de que usted reaccione. Entonces aquí vemos que el Señor, el Rey, ahora se enfoca en el corazón malvado del siervo, y entonces pensemos que el error de este hombre no era simplemente no atreverse a correr riesgos para negociar, sino el concepto que tenía de Dios. O sea, no conocía a Dios. Y Pablo le escribe eso a los romanos, creo. Pablo escribe esto, si no es a los romanos, es a los corintios, dice, para vergüenza de ustedes me escribo, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Y es que mire, esto de conocer a Dios, hermano, realmente tiene que ver con tener revelación de la palabra. Por ejemplo,
Hay quienes tienen un concepto de Dios como un Dios legalista, un Dios que manda fuego, un Dios que manda juicio, un Dios que manda enfermedades, un Dios que no permite el reconcilio. Alma que pecare, esa morirá. Y echan a la gente de la iglesia por cualquier pecadito. Y eso de cualquier pecadito incluye no usar la mantelina en la calle. Ya no digamos un pecado más grave, como un pecado sexual. Pero en el otro, y eso no conocen a Dios, no conocen quién es el Hijo de Dios. Pero por el otro lado, otros no conocen a Dios. Viven en el pecado, se deleitan, tienen doble moral, una vida escondida, hay hipocresía, hay fingimiento, hay maldad, hay una vida secreta que se cubre de apariencia de piedad. No conocen a Dios, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén, iglesia. Entonces sucede, y Jesús está hablando, no un cuento, sino una enseñanza de una manera simbólica. Hay siervos que no conocen a Dios. Hay siervos que no están negociando. Hay siervos que están ocupados en su vida egocéntrica, su trabajo, su negocio, su esto, su lo otro, pero no están enfocados en el reino. Y el detalle es que cuando el rey venga, él viene a buscar fruto. Y si usted le dice, quítase, 9 nietos te entrego, mira, Señor, ¿cómo que viene por nietos, Señor? ¿Alguien me entiende la explicación? ¿Cuál es el fruto de su vida? ¿Qué es lo que usted ha hecho con su salvación? Ese es el asunto. Verso 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Yo sé que si fuera en el tiempo presente, quizás el Señor me hubiera dicho eso, porque que le den 1.35 al año no es la gran cosa, ¿verdad? Pero lo que está escondido es la idea que ni siquiera hizo lo mínimo. ¿Por qué no pusiste en el banco mi mina? Y ahora pues yo por lo menos hubiera recibido $10 más, $15 más de los 1.500 que te dejé. $25 más por lo menos. Entonces revela la insensatez, revela la falta de interés, revela la condición de muchos creyentes que a puras penas están perseverando, a puras penas están guardando su vida, a puras penas están procurando ocuparse de su comunión con Dios. Y sienten, por ejemplo, ay, que largo el mensaje, ay, que largo el culto, ay, tanto que cantan, porque no hay una devoción, no hay una pasión en el corazón por aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Hay una indiferencia, hay una comodidad, hay un estancamiento. Esos son los que están descritos en ese siervo. No hizo nada con la mina, no hizo nada, no consiguió ni siquiera los intereses del banco. Vamos acercando al punto principal. Y le dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina, ay, hermano, y désela al que tiene las 10 minas. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Y ellos le dijeron, Señor, ya tiene 10. Señor, tiene 10 minas. La mina que le había dado había producido 10. Ya tenía 11. Y ahora está diciendo que le den otra más. Va a tener 12. Y aquí es donde viene el punto, hermano, del que usted y yo podemos tomar ventaja. Yo ya ratitos he estado tomando ventaja de esto. Y aconsejo que usted lo haga. Verso 26. Pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará. ¡Aleluya! Aquí que nos emociona. Parece que me voy a otro lado a predicar yo les digo que a todo el que tiene se le dará. Mas al que no tiene, ay, Señor, ay, Dios mío, ¿y usted está hablando, hermano? Sí, y usted también, hermano. Sí, también ahí arriba, sí, en medio también. No levante la mano, no levante la mano. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Es terrible, ¿no? Mire, cuando Jesús enseñaba, Él repetía principios
que son importantes. Y Jesús enseñó este mismo principio cuando habló acerca de los pámpanos. Él dijo que él era la vid, que el Padre era el labrador y que nosotros éramos los pámpanos. Un pámpano es una rama. Yo soy un pampanito del Señor. Dígale usted también, soy un pampanito del Señor. Pampanita, pues. Usted es un pámpano del Señor. Usted es una rama. Ahora, usted se ha fijado que los árboles pueden crecer frondosos y hay ramas que no tienen fruto. ¿Hay alguien conmigo todavía? O ya se cansaron porque es muy larga la disertación. Y no se cae a dormir igual como aquel cuando Pablo se cansó. Pues Pablo lo cansó con la predicación porque no está subido en ningún muro. Usted es un pámpano. Usted es una ramita. El asunto es que hay ramas que, al igual que la explicación de la parábola, han producido 10 veces más, 5 veces más. Y hay ramas que no tienen nada. Jesús hablando de esto, porque eso es lo precioso del Evangelio, que Dios lo confirma de una manera, lo confirma de otra, lo trae por este otro lado. Él dice que todo pámpano que lleve fruto, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Lo va a podar, lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y la rama que no tiene fruto, otra vez, ese mismo principio revelado en las palabras del Señor en los Evangelios. Y el árbol que no tiene fruto será cortado. El hacha está puesta. Hay hermanos que dicen que así se llama el ministerio de Dios, el hacha está puesta. Pero lo predican condenación, juicio. Y maltratan a la congregación para que la gente reaccione. Pero la verdad que es bíblico en el sentido de que todo árbol que no lleva fruto va a ser cortado. Todo pámpano que lleva fruto va a ser limpiado. Recién corté un árbol de mandarina que tenemos en mi casa al frente. Lo dejé bastante corto. Ya las ramas estaban llegando hacia el alambrado eléctrico y de los cables, y todas cosas. Es muy interesante, ¿no? Ver ramas cargadas de mandarina, pero exageradas. Pero cualquier rama que tenía por lo menos una mandarina, yo la dejaba. Y la que no tenía, si quiere que ganas de hacer eso, me dan a la iglesia. Pero como eso le corresponde al rey, no a mí, tenga paz. Todavía tiene tiempo de negociar. Todavía tiene tiempo de producir. Mientras el rey no viene, abónese con la palabra. Apresúrese a producir fruto. Ya deje de enfocarse en usted, su matrimonio, sus finanzas, sus problemas, su esto, su lo otro. Enfóquese en el reino. Enfóquese en la gente que está muriendo sin Cristo, sin esperanza. Enfóquese en la eternidad. Enfóquese en lo que usted puede hacer con el tesoro, con la mina que le ha sido dado. Y sepa esto: el principio poderoso en el que quiero hacer énfasis es que a todo el que tiene se le dará. Mire, le voy a poner un ejemplo en lo natural para que me entienda. Cuando usted comienza a trabajar y comienzan los bancos a perseguirlo para darle una tarjeta de crédito, y le llaman por teléfono y le dicen que usted lo tenemos aquí registrado, queremos ofrecer una tarjeta. Y le ofrecemos ahí $500 a una tasa del 49.75 anual. Y muchos caen en la trampa. $500 puedo comprar cualquier cosa. Le ofrecen 800, le ofrecen unos $1,000 con una tasa del 54% anual. Y mucha gente cae en la trampa. Con tal de ir a comer pizza, con tal de ir a MD, con tal de ir a la farmacia San Nicolás, con tal de ir a Walmart. No dice que no me tarjeta. Al 54.95% anual. Feliz con su tarjeta. ¿Qué es lo que quiero explicar? Que eso lo hacen con el que no tiene. Y todavía le dicen, membresía, $100 al año. Pero fíjese que cuando usted ya tiene,
le llaman y le dicen: queremos ofrecerle una de nuestras mejores tarjetas. Es más, le queremos ofrecer la mejor, la Black. 1% mensual, lo cual significa 12% al año. ¡Wow! $10,000 de crédito. ¡Wow! 10,000 guaos. Sin comisión, no hay membresía. Súper guau, guau, guau. Porque al que tiene se le da más, aún en el mundo. Y al que no tiene, hasta lo que no tiene. Van y le quitan el televisor porque no lo pueden. Y ya había pagado $1.50 azul. Que el Señor le dé entendimiento sobre esto, hermano. Porque fue el Señor Jesús quien dijo: al que tiene, a todo el que tiene. Si usted tiene frutos, si usted tiene temor, si usted tiene consagración, si usted tiene obediencia, lo que usted tiene se convierte para Dios en una base para seguirle dando más. El principio aquí es: sobre poco has sido fiel, te voy a poner sobre mucho. Sea fiel en lo poco, hermano. Sea fiel en lo poco con sus diezmos y va a ver que Dios lo va a poner sobre más. Sea fiel en lo pequeño, en lo insignificante de su ministerio y sepa que Dios lo va a levantar a otro nivel. Sea fiel en las asignaciones, en las tareas, y Dios le va a ir abriendo puertas y lo va a ir llevando más lejos y lo puede trasladar y lo puede mover hacia cosas más grandes, porque al que tiene le va a ser dado y al que no tiene, aun lo que tiene se le va a quitar. La parábola termina con los enemigos, verso 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo nada sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Habla de juicio. Entonces la parábola, mis hermanos, resulta bien interesante, porque el rey es Jesús, los siervos somos nosotros, las minas representan la salvación, la presencia de Dios, el evangelio que nos ha sido confiado. El resultado del trabajo o de la inversión de esas minas es individual, habla de nuestra responsabilidad, de nuestra diligencia, de nuestro temor de Dios. Siervos en diferentes niveles, siervos que fructifican de diferentes maneras, pero hay otro grupo aparte que son los enemigos. Y a los enemigos ya sabemos, como dice un salmo, los ha puesto en deslizaderos. Un día no habrá maldad sobre la tierra, porque el Rey de Justicia va a reinar. El Rey de Justicia va a reinar y los malos van a ser cortados. Que Dios le dé entendimiento sobre su palabra. Póngase de pie y le damos gloria y adoramos. Nos volvemos a Él, le pedimos su ayuda. Y si usted reconoce que usted tiene que dar fruto, dígale al Señor: Padre, yo me vuelvo a ti, dirígeme, guíame, dame entendimiento, ayúdame a comprender el tesoro que me has confiado, ayúdame a entender la provisión que has hecho a mi vida, dame entendimiento sobre lo que yo puedo hacer, sobre lo que tengo que hacer, sobre lo que tú harás en mi vida. Y sobre todo, hermano, procure enfocar su vida desde este día en adelante en ese principio poderoso de que al que tiene, a todo el que tiene, se le dará. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la vida. Gracias por tu gracia tan abundante, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Por tu amor eterno. Por revelarte, por atraernos, por alcanzarnos, por ser paciente con cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por renovar tu misericordia, por obrar y sostenernos hasta el día de hoy, por esperar por nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor. En esta hora queremos adorar, queremos darte gloria, queremos bendecir tu nombre, reconociendo tu obra en nuestra vida. Y es mi oración, Señor, por tu pueblo aquí reunido. Abre sus ojos,
da entendimiento, da inteligencia, da sabiduría. Moviliza a tu pueblo, levanta a los que duermen, levanta a los valientes, levanta a tu ejército, levanta a tu pueblo. Obra, Señor, con tu palabra y con tu espíritu, y continuaremos dándote gloria por todo lo que haces en nuestra vida, por toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Soberano Señor, Dios de amor, tu gracia y tu poder obran en mí. Príncipe de paz,
estudiar la parábola de los talentos. Honramos a Dios con nuestras ofrendas, con nuestras finanzas, cada uno de como propuso en su corazón, es entre usted y Dios. Y que Dios multiplique su semilla y su siembra. Y gracias por su apoyo, que nos permite ir hacia adelante, teniendo un lugar donde reunirnos y teniendo un lugar donde podemos también ministrar la palabra de Dios. Bendiciones.